Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, no importa el lugar de México, del planeta o del universo desde el cual nos estén escuchando. 12 de octubre de 2025. Hoy, en mis tiempos, se conmemoraba el Día de la Raza. Ahora me salen con que ya es el día de la ¿qué? De la multiculturalidad. Eh, En suma, lo que estamos conmemorando hoy, algunos dirán celebrando, dependiendo de la ideología que manejen, es el encuentro o encontronazo de dos mundos, dos visiones, dos cosmovisiones, de alguna manera dos culturas, aunque eran muchas las culturas que estaban en el continente americano, lo que hoy es América, pero bueno, finalmente es lo que se está conmemorando, la llegada de los españoles a la entonces isla de Guananaí, la española después, hoy República Dominicana, a las 2 de la mañana del día 12 de octubre de 1492, Rodrigo de Triana grita, ¡tierra, tierra a la vista! Y bueno, pues en ese momento es cuando Colón, punto número uno, cree que ha llegado a la India y que se confirma su teoría, porque al final de cuentas queda confirmada, teoría que además después nos hemos enterado de que de alguna manera ya existía en otros lares, que la Tierra era redonda. Entonces él asumía que partiendo de España en otra dirección, pues llegaba a la India. Y esto es interesante porque recordemos que al menos en el papel, dejando de lado teorías, algunas ya acreditadas y otras más cercanas a la conspiración, eh, el recorrido hacia lo que era la India por especias, pues era bordeando todo lo que era el Cabo de Buena Esperanza, el continente africano, subir, llegar por Madagascar, avanzar hacia Indonesia, la India, y bueno, ese rodeo, o bien por tierra, en la famosa ruta de la seda inaugurada varios siglos antes por Marco Polo y los demás comerciantes italianos. Esa ruta comercial pues quedó cancelada cuando cae allá por el 1476 Constantinopla en mano del Imperio Árabe. Deja de ser Constantinopla, se convierte en Estambul, hoy es Turquía, Estambul, Turquía, y en ese momento cierran, o bien los impuestos que cobran los árabes son tan altos que ya no resulta negocio. Y es cuando las exploraciones, por un lado, llevan a los portugueses a inventar el trireme y lograr llegar sus formas de velas que tenían sus barcos, que no eran triremes. ¿Cómo se llamaban mi staff técnico esas barcas? Los barcos portugueses, las carabelas, eh, y en ninguna de ellas, por cierto, iba cantando Javier Solís, porque él tiene una canción que se llama Carabela, y pues por ahí hicieron el rodeo del continente africano y llegaban a la India. Pero obviamente también monopolizaron esta ruta y los españoles estaban quedando fuera del negocio. Y en ese momento es cuando hace su aparición un navegante genovés, Cristóforo Colombo, Cristóbal Colón para los cuates, y empieza a buscar apoyo en los distintos reinos. Le ofrece a Italia la posibilidad de gestionarlo. De hecho, llega a Florencia y por ahí hay un tipo que dice, la idea no es tan absurda, es viable, yo recomendaría que lo apoyaran, pero como ese cuate tenía muy mala fama de que era distraído, era disperso, que empezaba chambas y no las concluía, pues no pelaron al buen Leonardo da Vinci. Además les mandó la carta escrita al revés, como era su costumbre, menos le creyeron a da Vinci. De ahí se jala a Portugal, le ofrece al rey portugués la opción y también dice que no. Finalmente ellos ya tenían la ruta bordeando el continente africano. Llega al reino de Castilla y el rey ya lo iba a mandar por cuerdas, pero la reina pues se pone a analizarlo y le ve opciones, empeña sus joyas, pide préstamos, dicen que fue después de que le agarró a Cristóbal el huevo. Sí, recordarán ustedes que Cristóbal Colón tenía un huevito, supuestamente con ese hizo el experimento de demostrar que así como él podía dejar quieto un huevo, pues podía lograr que llegara a la India dándole la vuelta a la tierra. Y pues salen, si yo mal no recuerdo, un 12 de agosto de 1492 del puerto de Palos, en lo que hoy es Cádiz, en las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, y al cabo de 2 meses de viaje, llegan a lo que hoy es República Dominicana.
Y a partir de ahí, bueno, Cristóbal Colón haría 3 viajes más, comenzaría la exploración de todo este continente, llegarían a Cuba, Juan de Grijalva y Francisco Hernández de Córdoba llegarían a las costas de Yucatán, ahí habría un naufragio, en ese naufragio quedarían varados Fray Jerónimo de Aguilar y un arcabucero llamado Gonzalo Guerrero, Caminos y Símbolos, que concluirían hacia 1519 con la llegada de Hernán Cortés a las costas de Yucatán, Tabasco, Yucatán, y que a doña Marina le informa que hay 2 hombres blancos en una región, van, los buscan, llegan Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero ya convertido totalmente en un maya, con su modificación craneal, con sus tatuajes, le presenta a su esposa y a su hijo, esta es mi esposa, estos son mis hijos, no me regreso con ustedes, y terminó muriendo luchando contra aquellos españoles en la defensa de los pueblos mayas. De hecho, los primeros mestizos que hubo en este continente fueron los hijos de Gonzalo Guerrero y aquella indígena que de repente su nombre se nos pierde, y que dieron a 3 hijos, dicen algunos, otros hablan de 2, que fueron los primeros mestizos en este continente americano. Entonces, pues hoy se celebra eso. Se celebra también, obviamente, ya lo dije en la mañana, y pues ahí si nos ve nuestro amigo Osvaldo, se anda por ahí miroleando, pues se celebra el 109 aniversario del Club de Fútbol América, el club, algunos se van a molestar más cuando diga esto, pero pues es la verdad, el club de fútbol más importante de México, sus números lo avalan, siempre está en el candelero para bien o para mal, dicen que lo odian o lo aman, dependiendo quién hable de ellos. Obviamente los que somos americanistas, pues siempre vamos a hablar bien del equipo, nos vamos a expresar bien, vamos a tener esperanzas de que siga siendo campeón una y otra vez, aunque hay 17 equipos que se empeñan en evitarlo, ¿no? Entonces, 109 años de Club de Fútbol América, las poderosísimas Águilas. Pequeñas notas que tenemos, bueno, se otorgó el premio Nobel, desde el día lunes comenzaron a darse los premios, el de física, el de química, el de medicina, más adelantito se dio el de literatura, finalmente terminamos con el premio Nobel de la Paz, nos falta el de economía, bueno, ahorita vamos a dar la lista completa de los premios Nobel de este año. Ahorita les vamos a decir. El premio Nobel de Física lo ganaron John Clark, Michael Deboret y John Martinis, Reino Unido, Francia y Estados Unidos respectivamente, por el descubrimiento del efecto túnel macroscópico y de la cuantización de energía en un circuito eléctrico. Ellos señalan que a pesar de que hay superficies nanométricas, pueden haber huecos como si fueran queso gruyere, y si se inserta una cierta masa, pueden ser algo mega resistente. El premio Nobel de Literatura lo ganó Laszlo Krasznahorkai de Hungría. Dice el Comité Nobel que lo obtiene por su fascinante y visionaria obra, que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. De él está el Tango Satánico, que da lugar a una película de nada más 7 horas y media. Premio Nobel de Medicina para Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos sobre la tolerancia periférica del sistema inmunitario. Premio Nobel de Química, Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yagi, por el descubrimiento de las armazones metalorgánicas. Y el Premio Nobel de la Paz, que es el que nos vamos a ocupar un poquito más, se lo dan a María Corina Machado de Venezuela, dice el Comité Nobel, por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Y bueno, nos sigue faltando el Premio Nobel de Economía, ahorita lo vamos a ver si lo tenemos por aquí, aunque ese ya lo hemos comentado, no es propiamente dicho un Premio Nobel de Economía, puesto que es no lo han dado todavía, así es, no lo han entregado, está pendiente de entrega este año, y este premio no es creado por Alfred Nobel, sino que la Academia de Economía de Suecia lo crea en el Banco Central como un reconocimiento. Entonces, pues es el que nos quedaría pendiente de entregarse este año.
¿Qué pasa con el Premio Nobel de la Paz? Híjole, yo lo pregunté hace unos días en una notita y lo reiteraría hoy. Que me digan cuántas taparroscas necesito obtener para que me den mi premio Nobel. Yo pido el de literatura porque es para el que tengo más méritos, pero pues no creo que me den el premio Nobel de la Paz. Sin embargo, es absurdo porque las disposiciones de Alfred Nobel en cuanto al premio Nobel, pues tienen que ver más en el sentido de que se le otorgue a las personas que por su labor se hayan hecho de manera ya saben cómo es el programa en vivo. Eh, el premio Nobel, según lo que manifiesta Alfred Nobel en su testamento, se da para aquellas personas que en su labor, en su actividad, dentro de todas las áreas que se otorgaban, pues hubieran hecho algo por la humanidad, algo por toda la humanidad. Y en el caso del Premio Nobel de la Paz, bueno, pues por la paz mundial, por la convivencia fraterna entre los seres humanos, el lograr romper con tabúes, con dictaduras. Y perdónenme, pero discúlpenme, pero el Premio Nobel a María Corina Machado, pues es, por decirlo menos, una broma. Lo dije y lo repito, es como si me dijeran que le dieron el Premio Nobel de la Paz a Lili Telles. Y la comparación no está fuera de lugar. O sea, María Corina Machado es una opositora al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, está impugnando y está impulsando la modificación del régimen político en Venezuela, sin dejar de lado y sin ponernos a profundizar que el régimen de Maduro esté dando suficientes motivos para toda esta lucha. Es una lucha local y es una lucha que de alguna manera es una confrontación, porque al final de cuentas se encuentran por un lado los que por voluntad, por decisión o por coerción siguen al régimen de Nicolás Maduro y los que se lo oponen a este, que es un tanto cuanto lo que puede pasar en cualquier otro régimen. Hablemos de México nuevamente. Habemos quien creemos que el régimen de Morena es un régimen que está camino a ser un régimen hegemónico, como dijo Prismo, por la convicción de unos, por la coerción de otros y por la cooptación de unos más. Pero también del otro lado hay personas que no estamos de acuerdo con ese régimen por convicción, por cooptación y tal vez por coerción. Pero entonces unos y otros, pues tenemos que llevar a cabo la labor dentro de un régimen de alguna manera de diálogo, de debate, de lucha interna, pero que le den el premio a un régimen político solamente por eso es absurdo. Pero bueno, si sabemos que le han dado el premio Nobel a personajes de la ralea de Henry Kissinger, que esperemos que en el infierno se esté asando, o le dieron el premio Nobel a Barack Obama, el premio Nobel de la Paz, pues evidentemente no debería sorprendernos que le estén dando el premio Nobel a María Corina Machado. Pero, sin duda alguna, pues sí, sí es bastante, pues no sé si llamarle irónico o por decirlo menos gracioso, que se esté, que se esté dando todo este proceso dentro del premio Nobel. Evidentemente, estas decisiones, lejos de abonar a la credibilidad del Comité Nobel y a la credibilidad de los premiados por el premio Nobel, pues finalmente siempre levantará uno las cejas. Ya lo dijimos cuando le dieron el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. ¿Por qué le dan el premio a esta persona si es así? Saludos a Ángeles Vigil Castañeda que nos acompaña hoy. Gracias por acompañarnos, igual que a Lupita Gutiérrez, que entre otras cosas ejerce de mi señora madre. Eh, el premio Nobel de Literatura Bob Dylan, pues no era, Bob Dylan puede ser cantante y tener muy buenas letras, pero no era escritor. Y yo lo dije en aquel momento porque además vivía y podía ser candidato al Nobel. Yo le habría entregado, si íbamos a jugar a darle el premio Nobel a un cantante, pues se lo hubiéramos dado a Leonard Cohen, un cantante canadiense que además tenía poemarios escritos, que tenía textos literarios, algunos guiones, mejor se los hubiéramos dado a él. Y bueno, de ahí también, a juicio de cada quien, había otros escritores, ¿no? Por ejemplo, yo le hubiera entregado el premio Nobel a... ¡Ay, se me fue su nombre! A mi queridísimo... ¿Cómo se llama, hombre? Ya se me perdió. A Paul Auster. Yo le hubiera dado el premio Nobel a Paul Auster por toda su obra guionística, teatral, literaria.
que además concitaba ahora sí que lo diré como el premio Nobel, por una obra literaria que concitaba una agilidad narrativa combinada con un manejo ideal de posibilidad como acto de la vida de decisiones. Ya no está queriendo dar lata al internet, desconectes de los que estén conectados, no sean así. Entonces, finalmente, se lo dan a Bob Dylan. Bueno, pues lo mismo pasa con el premio Nobel de la Paz, que unos días se los dan a unos y otros se los dan a otros, y la verdad es que sí, es como para pensar qué es lo que motiva a darle el premio Nobel, pues a María Corina Machado, ¿no? Y obviamente quien más se enojó por no haber ganado el premio Nobel de la Paz, como si además se lo mereciera, pues fue Donald Trump. Ya lo comentábamos la semana pasada con nuestro amigo Ángel Jaramillo, que hoy no nos acompaña por sus actividades, ya quedamos que nos va a estar acompañando una semana sí y otra semana no. Bueno, pues finalmente, pues Donald Trump decía que a él le correspondía ganar el premio Nobel por el acuerdo de paz que estaba celebrando en ese momento con Israel y con Hamas, que además, y también lo dijimos, no le podía corresponder porque simple y llanamente el acto estaba sucediendo ahorita, no podía, así que hoy lo hiciste, ahí te damos el Nobel. No, sin contar que, bueno, ok, ya tiene un acuerdo que es todo lo cuestionable posible, sí se firmó, pero falta que se lleve a la práctica y que otorgue resultados. Pero si no se están dando esos resultados hoy, pues será hasta el año próximo. Y entonces sí, el año próximo ya veremos qué es que, lo que va a pasar, ¿no? Pero sin duda alguna, eh, pues estamos a la, a la espera de ese acuerdo y entonces sí, ya veremos si puede ser oh, pues tenemos aquí también pendiente lo que ocurrió actualmente en Japón. Bueno, te vamos a platicar de eso y cerremos con la nota del premio Nobel. Pues entonces, sin duda alguna, la, la entrega del premio Nobel pues ha dejado más dudas que certezas y más descrédito que confianza. Pero es lo que hay. Entonces, pues sí, ciertamente esto está tremendo. Ahora, pues resulta que en Japón, recordarán que platicábamos la semana pasada que habían elegido a Sanae Takaichi, una política japonesa, como líder del Partido Liberal Demócrata, el partido que ha gobernado Japón en los últimos 70 años, con coaliciones o en solitario. Ella fue baterista de heavy metal y ahora pues es política, pero pues ya empezó con problemas porque como es una coalición, el partido Komeito, que es un partido budista, pues anuncia su salida de la coalición que existía y en consecuencia, pues faltan ver si se dan los números, porque en Japón se elige al primer ministro por las bancas que tiene el partido gobernante o si lo hace en coalición y es en mayoría. Entonces, pues resulta que no hay acuerdo porque, bueno, pues estos señores, Takaichi tiene a Margaret Thatcher como su referente y pues el partido budista este que les decía, pues dijeron que no estaban de acuerdo y que tal razón, pues que vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, pues sí está muy complejo porque todavía no está en la votación y pues será hasta el transcurso de la próxima semana si no se da este caso, ¿no? Eh, las encuestas la dan a la posibilidad, tiene 64 años, volvemos a lo mismo, fue baterista de heavy metal, es muy curioso. Japón es una sociedad muy conservadora, entonces sí es muy interesante ver qué va a pasar en este tema, ¿no? Es tremendo, ¿no? Ella es hija de un vendedor, aquí estamos viendo de su biografía, es hija de un vendedor de nará, su madre trabajaba en la policía, admira a Margaret Thatcher y dice que quiere ser la dama de hierro. Fue a la Universidad de Kobe, le gusta el heavy metal, influenciada por bandas como Black Sabbath e Iron Maiden, fue baterista de heavy metal. Es poco convencional su carrera según los analistas.
una mujer en un país donde la igualdad de es una de las más bajas de todo el mundo. Es de nacionalismo radical, está pues en cierta medida en contra de China, en fin, todo eso es pues un problema porque hay una economía lenta, una población envejecida, bajo crecimiento salarial, pues va a haber bastante tema en esta semana, vamos a ver qué es lo que pasa, evidentemente si la elige, pues ya tendremos que ir analizando tal vez la próxima semana con nuestro amigo Ángel Jaramillo cuál es el tema. Mi querido Osvaldo Acosta, gracias por acompañarnos. La segunda nota que di en el día, ya no la alcanzaste a escuchar, pero hacemos una rápida revisión. Hoy cumple 109 años de fundado el equipo de fútbol más importante de México, las Águilas del América. En la mañana grabé un reel de TikTok, recuerden, Entre Estantes MX, nos encuentran en TikTok, y hablaba precisamente de algunos datos de la historia del América, pues un equipo que conoció altibajos, fundador de la Liga de Fútbol. Si contamos sus campeonatos de la Liga Amateur, se despega aún más de sus competidores, no lo quieren hacer, pues evidentemente, y cuando hablamos de Liga Amateur también es un decir, porque era una liga profesional, pero no existía una federación afiliada a la FIFA y es hasta los años 40 que esto se da y empiezan a contar a partir de ahí los campeonatos. También cuenta la leyenda que mucho de lo que logró el América, pues fue gracias a que desmantelaron a otro histórico, como fueron los Cañeros del Zacatepec, de ahí se trajeron a Nacho Treyes, a don Guillermo Cañedo, a Panchito Hernández, y etcétera, etcétera. Y de ahí, pues, es el ascenso del América como equipo de fútbol de la mano de Emilio Azcárraga Milmo, que manda a construir un estadio en específico que además iba a ser sede mundialista, como era el Estadio Azteca. El anterior propietario del América, pues eran los Jarritos, y la operación se llevó prácticamente en una servilleta, cuenta la leyenda. Hoy en día dicen los dueños de los Jarritos de lo que nos perdimos. La verdad es que tal vez el América hubiera desaparecido si hubiera continuado en manos del dueño de Jarritos. Es la visión empresarial de Azcárraga con la visión deportiva de Guillermo Cañedo, de Nacho Treyes y de Panchito Hernández, quienes llevan a la América a los cotos que actualmente disfruta. Todas las grandes leyendas han jugado en ese equipo, desde Garza Record, pasando por Carlos Reynoso, Luis Fernando Tena, Daniel Alberto Brailovsky, Alberto Carlos Santos, Cristóbal Ortega, Pedro Duana, las poderosas Águilas tricampeonas de los 80. Obviamente los vencedores de la final del siglo le ganamos a las Chivas Rayadas de Guadalajara en el Estadio Azteca con un penal que fallaron las Chivas. Y vuelvo, cuando digo ganamos, es como cuando Alito dijo que ellos habían construido al país, ¿no? Como si él hubiera estado cargando piedra. Pero bueno, ese campeonato que gana el América en contra de Celada, no, bueno, Calusha, eh, Villa, la leyenda que en paz descanse del América, Cuauhtémoc Blanco, ¿quién más? No, es que Saguiño, Sague, alguna vez se puso la camiseta del América Hugo Sánchez, Villic, por supuesto, hablar de Villic y de Calucha, pues es hablar de Benaker, el tanque Milok, híjole, es que son tantos los nombres. En la mañana presumía precisamente los libros de 100 años de grandeza y tantos y otros libros que tenemos aquí que, pues es que tenemos tantos. Por ejemplo, tengo un libro, ese sí se los voy a presumir. El vuelo del águila, América, el mejor de la historia, de Panchito Hernández. Imagínense nada más Panchito Hernández. Cristóbal Ortega nos está hablando aquí también él. Mira, aquí nos dan los datos nada más, ve nada más. Campeón de campeones de la CONCACAF, campeón de liga, con la época de él, trayéndolo Panchito Hernández. 28 campeonatos en 70 años. En los amateurs fue campeón 24, 25, 25, 26, 26, 27 y 27, 28. Que no me vengan a hablar del campeonísimo, que también aquí tuvimos estos.
En los profesionales, hasta la época en que él escribe, teníamos 8 campeonatos: 65-66, 70-71, 75-76, 83-84, 84-85, Pro de 85, 87-88 y 88-89. Fue campeón invicto en la 24-25. En la, obviamente, en la 84-85, no, en la 83-84, la alineación campeona: Héctor Miguel Celada, Vinicio Bravo, Armando Manso, Alfredo Tena, el Capital Furia, Mario Alberto Trejo, Carlos de los Cobos, Javier el Vasco Aguirre, Cristóbal Ortega, Gustavo Echeniz, Daniel el Ruso Brailovsky, Carlos Hermosillo, Lalo Vacas y el cabezón Juan Antonio Luna. Y el entrenador, Carlos Reynoso. ¿Quiénes anotaron en el último partido? Alfredo Tena, Javier Aguirre y Lalo Vacas. Ahí está en ese campeonato. Se le ganó a los Pumas. Edu, claro que también está Edu. El Cuchillo Herrera, Manolo Rodríguez, Gonzalo Farfán, Ricardo Peláez, Elfano Munguía, Ramón Ireta. Híjole, pues es que aquí tenemos Adrián Chávez, Manolo, Guillermo Huerta, Adrián Camacho, Julio César Uribe, Antonio Carlos Santos, Roberto Alderete, Robinson Hernández, Cristóbal Ortega. No, bueno, híjole, tanto tiempo que tenemos aquí. Las fotos, la historia de cómo llega, y que además lo inmortalizan en una fotografía, cómo llega nuestro bueno, Adolfo Ríos, el portero de Cristo, por supuesto Guillermo Manitas de Coladera Ochoa, Moisés Muñoz, híjole, no acabaríamos, de tantos nombres, pero bueno, ahí está toda la historia de la América. Y por supuesto lo cerraba y cierro este corte de notas con aquellas palabras que dijera el gran Carlos Reynoso, y que lo hizo en una canción: yo llevo en mi pecho los colores de la América. Punto. Ya. Tonal, saludos, gracias por acompañarnos. Estábamos hablando, pues, reitero, del premio Nobel, pues sin duda está bien. Y bueno, pues tenemos que hablar de la ley del desamparo. En la ley del desamparo, pues finalmente, y estoy hablando bien, las reformas que están ofreciendo a las leyes del amparo no son de amparo, son de desamparo. ¿Qué pasa actualmente? Si la unidad de inteligencia financiera o el SAT considera que hay algunos malos manejos económicos en una empresa, emite una suerte de orden para congelar las cuentas bancarias y el flujo de efectivo. La persona o la empresa afectada puede interponer un amparo para que, mientras se hace la investigación, no pare la vida económica de esta empresa. Con las reformas del amparo, eso va a desaparecer. Pero ¿qué puede ocurrir? Que después de los dimes y diretes, que pueden tardar años, el SAT le diga a la persona: usted perdone, nos equivocamos. Pero en ese momento es muy probable que la empresa ya haya fenecido por la falta de flujo económico. Las reformas de la ley del amparo tienen una visión, al igual que quererle cobrar lana a la Electrolit, totalmente recaudatorias. No son para beneficiar a nadie, sino para ganar más dinero. Y volvemos al tema: no es que estén creando nuevos impuestos, es que están haciendo un manejo de elástico de los impuestos existentes para tratar de captar más personas o más productos o más servicios dentro de esas definiciones y ganar más dinero. Dicen: es que Electrolit tiene azúcar. Pues sí, porque es parte de la absorción de la glucosa, ayuda a absorber los compuestos de la fórmula, pero no lo hace el equivalente a una bebida azucarada. En ese caso, cóbrenle más dinero al chocolate del bienestar, que tiene azúcar que da gusto. Ahí es una parte del mal manejo y de la falsedad de los impuestos que quieren meter. Y obviamente, pues estas reformas a la ley del amparo es lo que tiene eso. ¿Y qué hicieron para distraer la atención? Bueno, pues inventarse una norma que decía que los amparos en trámite iban a ser resueltos con la nueva ley.
lo cual significa hacer retroactividad de la norma de manera además perjudicial, porque muchos de esos amparos, volvemos a lo mismo, son en contra de créditos del SAT, y hacer en contra de créditos del SAT, pues están mal. Estoy tomando agua fría y me temo que me está haciendo daño para la garganta. Pero tenía mucho sed. Entonces, pues sin duda alguna estamos en un momento complicado, porque todo el mundo se dedicó a atacar ese transitorio de la ley de amparo, que es correcto atacarlo, no es que esté mal, pero nos olvidamos de todo lo demás. Supuestamente el viernes, el sábado y mañana van a ser mesas de trabajo para seguir discutiendo esta ley, pero pues ya está listo el dictamen para el martes y miércoles aprobar las reformas en Cámara de Diputados, que igual iban a regresarlo porque le van a quitar el transitorio. Pero lo regresan el miércoles, la están esperando el mismo miércoles, el miércoles la aprueban en la tarde y ya van a entrar. Y pues todo el mundo dejó de estar ahí. Y eso me lleva a lo que ya había comentado en un TikTok también, le reitero, Entre Estantes MX, en nuestra página, pues para muchos podría ser un mal tiempo para ser abogado. Y sin embargo, también es un magnífico tiempo para hacerlo. Si verdaderamente eres un abogado acucioso, un abogado que le gusta su carrera, un abogado que quiere investigar, un abogado que sabe debatir, es un buen tiempo. Si eres un operador de formulario, pues dedícate a otra cosa, hermano. Y esto me lleva, y con esta nota voy a cerrar. Dije que hoy el programa iba a ser breve porque entre que anduvimos en la carrera y entre como que la garganta me quiere dar guerra. Fíjense que hace unos días estaba yo viendo un video donde Mario Delgado, para nosotros los cercanos conocido como el Tiririca Delgado, algún día les voy a contar porque es Mario el Tiririca Delgado, comparece en la Cámara de Diputados y habla de un programa de seguimiento a alumnos que se llama Tu Escuela Te Extraña. ¿Qué significa este programa Tu Escuela Te Extraña? Pues que alumnos que tengan un alto índice de ausentismo escolar van a comenzar a ir a sus casas pues para investigar las razones por las cuales no asiste a clases. Así de manera general y esquemática, como se los acabo de mencionar, no suena mal. ¿Por qué la gente no va a la escuela? Claro que puede ser importante. Sin embargo, hay un pequeño problema, lo cual nos lleva a la misma historia de siempre, que es por qué los buenas ideas se convierten en algo chambón cuando no lo saben operar. En este caso, quienes deberían hacer ese seguimiento tendrían que ser trabajadores sociales, prefectos, personal formado para ese seguimiento. Pues no, resulta que a partir de este mes, los maestros van a comenzar a trabajar los sábados para comenzar a visitar las casas de los alumnos que son altamente faltistas. Ojo, los maestros que dan clase de lunes a viernes, que no están formados y capacitados para este seguimiento, que además se pueden encontrar con padres violentos y ellos no estén preparados para atender esto. Y por si eso fuera poco, no les van a dar formación, no les van a dar capacitación y por supuesto, no hablemos de que les vayan a dar un sobresueldo por trabajar en sábado. Por lo menos ya conozco 3 profesoras que se están cuestionando seriamente si vale la pena ser maestro. Y tal parece ser que esos cuestionamientos siguen creciendo porque hace unas semanas, recordarán ustedes, y vamos a hablar nada más del detonador, pues lo que ocurrió en el CCH Sur, el acontecimiento del fallecimiento de un alumno por un hecho violento. Pues maestros que estuvieron ahí, que vieron de primera mano lo que pasó, también se están cuestionando si vale la pena seguir siendo maestro ante estas situaciones. Y yo mismo, como abogado que he dado clases y que me gusta la docencia, cuando empezó toda esta cadena de deformación jurídica, me cuestioné si vale la pena seguir siendo catedrático. Y es tremendo, porque lo que antes era una profesión valorada, reconocida, pagada, se está convirtiendo en una profesión depauperada, mal pagada y atacada. Y pensemos, si uno como profesor de futuros abogados universitarios se ha encontrado con alumnos que de repente dicen que tantas cosas le dan ansiedad, que sea una buena onda porque pues ellos son estudiantes y que pues no saben mucho, pues por eso están ahí finalmente, híjole, pues ya está uno como dándole vueltas al tema y viendo qué hace. Pero si además
nos vamos a las escuelas de nivel básico, donde los alumnos llegaron enajenados con los celulares, con la tecnología, y muchos estudiantes de nivel medio superior que regresaron además metidos en esta onda de la falta de convivencia después del tiempo que estuvimos encerrados por la pandemia, ya se empieza a complicar. Pero si el maestro manda un reporte a casa del alumno que el alumno no hizo la tarea o que el alumno no se está comportando en clases, lo que uno esperaría es que el padre hablara con el hijo, o que el padre acudiera a hablar con el maestro. Dígame, ¿qué hacemos para hacer una pinza de atención? No, los papás van a acusar a los maestros de malvados, de abusadores, les meten denuncias por una cosa bien nebulosa que se llama tiene una falta de profesionalismo, que es una nebulosa que ha llevado a la cárcel a muchos maestros. Entonces, pues los maestros dicen, bueno, pues si yo me expongo a que un papá venga y me golpee o me meta a la cárcel, ¿para qué le sigo en esto? Por supuesto que no estoy pensando yo en los maestros de la letra con sangre entra, pero tampoco estamos para que los papás vayan, decía yo, y citemos obra literaria, porque son los estantes, el libro de Edmundo de Amici, Corazón Diario de un Niño, que como su nombre lo indica, supuestamente el diario de un niño, que va narrando su año escolar. Y eso en un pueblo italiano, pocos alumnos, el maestro es una autoridad al nivel del sacerdote, es no solamente atendido, sino respetado, escuchado. Aquí en México se hace una adaptación de esa novela y como actor principal Ignacio López Tarso. Pero la realidad es que no es así. Hoy en día cada maestro tiene de menos en primaria y secundaria 40 alumnos, 40 formas diferentes, pequeños frascos de dinamita listos para explotar si no lo sabes manipular, nitroglicerina líquida, y el maestro está haciendo malabares con nitroglicerina líquida, ni siquiera con trinitrotolueno. Entonces, uno esperaría que los padres lo apoyaran. Y claro, vemos padres que sí estamos atentos en lo que se puede, y por supuesto hacemos nuestras pinzas y nos reportan. Hay hoy en día, por ejemplo, puedo hablar y le mando un fuerte saludo a Cristóbal y a don Braulio, que han hecho un match como compañeros en la clase, y Cristóbal ayer me contaba, bueno, si yo veo que Braulio está bajando el paso, le empujo a que siga trabajando. Eso está muy bien, colaboración de compañeros, que los maestros estén atentos, que los papás hagamos nuestro papel. Pero si los alumnos se meten el pie entre ellos, se bulean, los maestros no saben controlar porque además se alzan la voz, los papás se enojan porque me estás agrediendo a mi criatura, le da ansiedad, ¿qué les queda a los maestros? Y esas conductas además nos llevan a alumnos. O sea, yo recuerdo cuando estaba yo dando clases una de las últimas veces en sistema sabatino, que me dice uno de mis alumnos, maestro, ténganos compasión, usted no sabe lo que es ser alumno sabatino. Por supuesto que me carcajea más no poder, porque yo soy orgullosamente egresado del sistema Universidad Abierta, sistema sabatino, que era pesado de 80 materias, no como lo que estos niños ahora estudian. Pero además se los dije, pero déjese usted que yo sea un pan de Dios con usted, mi estimado. El día de mañana que lleguen los juzgados, los jueces, los secretarios de acuerdo y la contraparte, se los van a merendar crudos. Y si ahora nos encontramos con estúpidos, porque no encuentro otra palabra, bueno, sí encuentro otra, pero no la voy a decir porque me vayan a censurar, con estúpidos como el juez de Aguascalientes que vinculó a proceso a la víctima, pero se electo, el pueblo eligió, disfruten lo votado. Pues sí, uno como dice, ¿vale la pena ser docente? Pues yo digo que sí vale, que es un reto, pero como bien nos dice nuestro amigo Tonal, es complejo, está delicado y tendremos que ver qué sigue. En suma, quiero agradecer a los maestros, a mis maestros por lo que me enseñaron a apasionarme en la docencia, varios de ellos. Me están, no, sí, destrozar un sistema es transformarlo, Osvaldo. Quiero agradecer a los maestros que todos los días se levantan con el deseo de enseñar, con el deseo de hacer crecer a sus alumnos. Por supuesto que tengo que felicitar aquí dentro del staff técnico a mi querida maestra Paola, que cada día puede terminar agotada, pero que sigue apasionada de lo que hace, preparando materiales, estudiando, formándose, impulsando a estudiantes.
Sí, la admiro hasta la pared de enfrente. Qué gran maestra es doña Paola, mis respetos para ella y todo mi amor, por supuesto. Felicitar a los maestros que no conozco, pero que ahí están. Felicitar a mi hermana Mireya, que es maestra, que busca el que sus alumnos aprendan, que buscan que sus alumnos se sientan queridos, porque a veces también eso es lo que necesitan los alumnos, y no es sencillo, y menos cuando son niños de primaria. Carnala, mis respetos y mi felicitancia para ti. Si no me estás oyendo, me está oyendo su señora madre, que te transmita las felicitancias, por favor. Eh, Felicidades a mi hermana Ivette, que también es maestra, aunque ella ya está en un plano más elevado de la administración, pero pues anda dando clases y asesorando tesis. Y a todos y cada uno de esos maestros que están que están embonando en eso. Y aquellos que están pensando en renunciar, en retirarse porque ya no pueden, es de entenderlos. No se les puede reprochar porque han hecho lo más que pueden. Pero entre un sistema que se está dedicando a, a destrozar la educación, a no hacerlo bien, a creer que la mediocridad, como publicó Indautoro en sus redes sociales, que un quinto lugar que sabe como primero, o sea, felicitemos a los mediocres por la mediocridad. No, no vamos a llegar muy lejos. Gracias, Tona. Aplausos a la maestra Paola. Igualmente aplausos para el profesor Arturo Rodríguez. Bueno, yo he andado un rato en la banca, pero sí espero regresar a la docencia en algún momento. En suma, maestros que van a seguir adelante, no se me rajen. Maestros que van a decidir colgar la toalla, los entendemos y tienen nuestra solidaridad. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Cierro con pequeñas noticias. Vamos a tener en estas semanas, ya estamos en las negociaciones, vamos a entrevistar a la Academia de Altos Estudios de Lucha Libre, vamos a entrevistar a Mujeres de Mezcal Capítulo Guerrero y vamos a entrevistar, esperemos, y sobre todo si está escuchándonos también, a la maestra Lisbeth Padilla, que es la autora de un libro que se llama Inteligencia Artificial en el Derecho Disciplinario y creadora de una plataforma de inteligencia artificial con enfoque en derechos humanos que se llama Licia. Vamos a platicar con ellos de todo eso, y si todo nos sale bien, tal vez vamos a hablar en diciembre, porque en diciembre serán los 99 años del natalicio de San Mauricio Garcés, y empezaremos los festejos de su centenario con el autor de un libro, Las Memorias de Mauricio Garcés dictadas a su mayordomo. Ya estamos en la consecución del libro para leerlo. Mientras tanto, gracias por acompañarnos, síganos acompañando, síganos echando porras por lo menos. Gracias a los que nos han cooperado con algo para que entre Estante siga adelante. Y seguimos trabajando con el libro 27 voces para el 27 por Documental y Ediciones. Ya les daremos más detalles más adelante. Gracias a los autores que nos aceptaron participar. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. No importa el lugar de México, del planeta o del universo, desde el cual nos hayan acompañado. Buenas noches. Hasta pronto.